Muy bien, en esta ocasión vamos a tratar el tema de mostrar algunos cálculos que pues son de tipo abierto, es decir, no queda muy claro cómo es que vamos a terminarlos. Se llega algunas veces a sistemas de ecuaciones pues de diversos estilos y no es tan claro a veces, por ejemplo, como un sistema estilo Gauss-Jordan, etcétera, para terminar la solución de un problema, ¿no? Les hemos llamado a estos pues cálculos abiertos. Y bueno, en este caso vemos que hay recursos de cálculo como la calculadora, la TI-92, en general todas aquellas que tienen manipulación simbólica, que van a permitir resolver este tipo de problemas. Aquí estamos señalando, por ejemplo, en la calculadora, en la parte de aplicaciones, hay una parte que es la edición de textos, y en esa edición de textos vamos a ver que, por ejemplo, podemos escribir nosotros un texto que pues sería muy deseable tener, ¿no? Tener un texto que permitiera esto que se señala, ¿no? Ejecutar cálculos, no solamente tener la lección, digamos, en palabras de lo que la descripción de cómo se puede resolver un problema, sino que también haya líneas que uno pueda seleccionar para ejecutar cálculos, despejes, resolver ecuaciones, operar matemáticamente algunas expresiones, ¿no? Entonces, pues veremos que este acordeón, digamos, puede adaptarse muy bien a este tipo de problemas de cálculos abiertos. Bueno, un primer ejercicio es escribir un script acerca de multiplicadores de Lagrange. Por ejemplo, este script podría decir, ¿no? Podríamos tener primero la parte donde estamos escribiendo todo, por ejemplo, en una línea optimización con varias restricciones, método de los multiplicadores de Lagrange, para optimizar la función objetivo f de x, y, z. Y, por ejemplo, escribir algunas líneas, como por ejemplo esta, x por y por z se asigna a f, que van a ser líneas que vamos a ir cambiando dependiendo de los problemas. A lo mejor en otro problema necesitamos otra función objetivo. Bueno, aquí se habla de optimizar esta función objetivo sujeta a las restricciones G1, G2, G3, todas igualadas a 0. Aquí se señala quiénes son G1 y G2. Y bueno, se describe un poco la lección. Dice, la condición vectorial indica que el gradiente de la función objetivo es una combinación lineal de los gradientes de las funciones de restricción. Una descripción muy tradicional de este problema. Uno podría decir también, aquí en lugar de esto, decir que los gradientes de las funciones implicadas en el problema están dentro del mismo espacio vectorial, ¿no? Bueno, y entonces se llega a un sistema de este estilo, por ejemplo, donde este gradiente se descompone componente a componente. El gradiente de la función objetivo es parcial de f respecto de x, parcial de f respecto de y, parcial de f respecto de z. Aquí hay tres componentes, ¿no? Y se ve como una combinación lineal, ¿verdad?, de los gradientes de las funciones de restricción, que en este caso son G1 y G2. Lambda 1 y lambda 2 juegan el papel de multiplicadores de Lagrange, ¿no? Aquí lo hemos señalado como, bueno, pues el método de multiplicadores de Lagrange nos puede llevar a soluciones del sistema del tipo sálvese quien pueda, mujeres y niños primero, y bueno, aquí la sugerencia general es que pues las variables importantes que hay que resolver pues son las que dan las componentes x, y, z. Y si uno puede deshacerse de lambda 1 y lambda 2 en estos procesos, a veces no hay ningún remordimiento de conciencia acerca de ello, porque pues las variables principales en estos problemas son las que ya hemos mencionado, ¿no? Entonces la calculadora, la TI-92, se puede utilizar, por ejemplo, para capturar algo como esto.
lo vamos a dejar otro momento más para quien quiera tomar la nota, ¿no? Hemos puesto aquí en una pantalla más larga que la de habitualmente viene en la calculadora para que se vea de qué se trata toda la lección. Y bueno, ahora pasaremos a utilizar la calculadora para ejemplificar en algunos casos cómo podemos hacer que este script funcione como algo que uno pueda ejecutar y con la calculadora terminar completamente un problema. Entonces aquí haremos una pausa y pasaremos a utilizar la calculadora. En ella ya hemos trabajado lo que es el script. Vamos a ir a la parte de la edición de texto. Vamos a abrir nuestro script que se llama mLagrange, de multiplicadores de Lagrange. Y bueno, aquí como vemos, pues no se ve toda la pantalla, pero se ven todas las líneas que hemos dedicado para ello. Aquí señalábamos que hay líneas que podemos elegir como líneas ejecutables para resolver el problema. Por ejemplo, aquí vamos a elegir que con F2 vamos a pedir con la opción número 1 que esta línea se distinga de lo demás. Lo demás es solamente texto, pero esta es una línea que se va a ejecutar. Aquí hay una instrucción de que el producto x por y por z se asigne a f. Podemos dejar estas como instrucciones que pues todavía no tengan efecto, pero por ejemplo aquí las restricciones, por ejemplo x más y más z menos 4 se asigne a g1, la podemos dejar como ejecutable. En F2 nuevamente tomamos la instrucción número 1 para que esto sea una orden, igualmente la de abajo. Aquí todo esto es texto, es digamos para orientar al usuario a que esté pendiente de lo que va a suceder en el problema. Aquí, por ejemplo, ya vamos a ir describiendo el sistema a resolver. Entonces aquí vamos a dar otra vez la instrucción de que esto sea una orden ejecutable, otra vez con la línea de abajo, nuevamente, y las líneas que definen las restricciones, G1 igual a 0, también queremos que sean instrucciones. Y dejemos hasta aquí la lección, el script, y veamos qué es lo que puede hacer por nosotros todo este script. Para ejecutarlo nos vamos a ir hasta la parte F4, hasta la parte superior, perdón, y vamos a ejecutarlo con F4. Aquí este script. Cada vez que hagamos F4, pues vamos a pensar que estamos leyendo una línea, digamos si no hay indicación aquí que tengamos que esto sea un comando. F4. Entonces aquí viene la primera instrucción, que es x por y por z se asigna a f. Vamos a darle F4. Aquí vemos que la pantalla ligeramente centelleó, nos mandó a otra parte. Vamos a seguir ejecutando esto, F4. Aquí seguimos con la lectura de la lección. Aquí ya hay dos instrucciones que se ejecutaron. Aquí, por ejemplo, en esta instrucción estamos viendo que la derivada parcial de f respecto de x sea igual a lambda 1 por la derivada parcial de g1 respecto de x, más lambda 2 por la derivada parcial de g2 respecto de x. Esto es lo que corresponde a la primera componente. Vamos a seguir ejecutando la última componente y ahora las restricciones. Bueno, aquí hemos terminado nuestro script. Vamos a salir de él y vamos a ver qué es lo que ha capturado la pantalla principal. Bueno, aquí entonces tenemos
el sistema de ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí lo primero nos dice, en G1 quedó depositado x más y más z menos 4. En G2 quedó depositado x menos y menos z menos 3. Aquí se hizo esta derivada y entonces resultó la ecuación y por z igual a lambda 1 más lambda 2. La siguiente ecuación fue, cuando se ejecutó, resulta x por z igual a lambda 1 menos lambda 2. La siguiente ecuación es x por y igual a lambda 1 menos lambda 2. Y luego las restricciones, x más y más z menos 4 igual a 0. Y x menos y menos z menos 3 igual a 0. Entonces, aquí convendría tener, por ejemplo, el usuario podría tener un papel, escribir las ecuaciones. Aquí nosotros vamos simplemente con el, digamos, con el cursor, vamos a ir revisando. Sabemos que el sistema viene a partir de aquí. Entonces, de la inspección del sistema, nos damos cuenta de las dos últimas ecuaciones que contienen a lambda 1 menos lambda 2. Lambda 1 menos lambda 2 por un lado es igual a x por z y por otro lado es igual a x por y. Eso, por ejemplo, podría uno hacer la deducción que entonces y es igual a z. O bien que x es igual a 0 y que la diferencia de los lambdas nos da 0. ¿Sí? Vamos a explorar la parte donde y es igual a z, ¿no? Y si tenemos esa ecuación y las dos últimas que son las restricciones que aquí aparecen, x más y más z menos 4 igual a 0 y x menos y menos z menos 3 igual a 0, vamos a sustituir esta condición que hemos observado en este sistema en las ecuaciones. Entonces vamos a tomar las últimas dos ecuaciones, por ejemplo esta, y vamos a poner un segunda tal que z igual a y. Y entonces el sistema nos entrega x más 2y menos 4 igual con 0. Muy bien. Ahora nosotros podemos nuevamente tomar la última ecuación, esta ecuación, x menos y menos z menos 3 igual a 0. Poner la barra del tal que, segunda tal que, z igual a y. Y bueno, entonces ahora tenemos el sistema x más 2y menos 4 igual a 0 y x menos 2y menos 3 igual con 0. Hay que resolver un sistema de 2 por 2. Aquí podría el usuario ya hacerlo a mano o bien, por ejemplo, exprimiendo toda la potencia de cómputo de esta calculadora, podemos hacer lo siguiente. Podemos seguir utilizando álgebra. Por ejemplo, vamos a pedirle la solución de esta ecuación, coma, por ejemplo, con respecto de y, ¿sí? Que nos despeje a y. Entonces y resulta igual a esta cantidad, a menos x menos 4 sobre 2. Ahora, vamos a tomar la última ecuación y vamos a decirle tal que y es igual a este valor. Llegamos a la última ecuación. Aquí, bueno, ya también se puede ver a simple vista cómo se puede despejar la x. Vamos a seguirlo haciendo. Vamos otra vez con F2. Vamos a pedir las soluciones de esta ecuación, ahora con respecto de x. Y entonces hemos llegado que x es igual a 7 medios. Ahora vamos a regresar a lo que hemos calculado para y. Y vamos a decirle segunda, tal que x sea 7 medios. Podemos también decir, bueno, pues z es igual a y, entonces
y podemos incluir la última respuesta, ¿no? Y entonces hemos llegado a los valores que nos dan el candidato a obtener el óptimo para este problema, sujeto a la restricción que hemos dado. Vamos a seguir ahora, vamos a ilustrar ahora otro problema. Otro ejercicio posible es mostrar cómo podemos definir operadores diferenciales a través de esta calculadora. Con ello se tiene la ventaja de que estos operadores van a quedar dentro de, digamos, de la memoria de la calculadora y se van a poder utilizar, digamos, como si fueran comandos predefinidos por la calculadora. Aquí algunas definiciones. Aquí vemos que, por ejemplo, el menú que vamos a utilizar se accede a él por F4 y podemos utilizar el comando definir, ¿sí? Y podemos, digamos, aplicar todo esto para agilizar la definición de estos operadores diferenciales, ¿no? Por ejemplo, la divergencia pues es nabla.f. Si f tiene por componentes p, q y r, y estamos pensando que p, q y r son funciones de x, y, z, entonces la divergencia es simplemente la suma de la parcial de p con respecto de x, parcial de q respecto de y, parcial de r respecto de z, ¿sí? El rotacional se define como nabla cruz f, y entonces aquí tenemos que resolver este determinante. El primer renglón son los vectores canónicos i, j, k. La segunda parcial con respecto de x, parcial con respecto de y, parcial con respecto de z. Y la última componente, pues bueno, el último renglón son las componentes de f. Para el laplaciano, pues la función phi es una función que va de R3 a R, y el laplaciano es simplemente definido como la suma de las segundas parciales de phi con respecto a las componentes puras, ¿no? Es decir, parcial segunda de phi respecto de x dos veces, más parcial segunda de phi respecto de y dos veces, parcial segunda de phi respecto de z dos veces. Aquí vamos a pasar nuevamente a la calculadora. Para borrar todo esto vamos a dar F1 y 8, ¿sí? Clear para borrar la línea de comandos. Podemos definir, por ejemplo, como lo hemos dicho con F4, podemos definir, por ejemplo, comandos como div, que simbolice la divergencia. La divergencia se le va a aplicar a una función vectorial f que tiene por componentes p, q, r, y vamos a definirlo como una suma, ¿verdad? Una suma de derivadas. Entonces vamos a tomar segunda derivada de p, con respecto de x, cerramos, más la derivada de q, respecto de y, cerramos, más la derivada de r, respecto de z, cerramos. Muy bien, para checar que hemos hecho bien la definición, podemos pasar con el navegador para ver que efectivamente está definido como nosotros queríamos. Aquí, por ejemplo, podemos dar div de, por ejemplo, una función como la siguiente: x por y, x, y por j, y, z por k, z. Y aquí la divergencia pues sería las derivadas parciales de p, q y r respecto de las componentes x, y, z respectivamente. Entonces esta divergencia nos debería de dar 3, ¿no? Muy bien, podemos también, por ejemplo, definir el rotacional. Para definirlo como vector, utilizaremos los corchetes, los paréntesis rectangulares, perdón, para ir definiendo a este vector como vector columna. Entonces vamos a poner F4, vamos a tomar la opción definir,
vamos a poner la palabra rot. Vamos a poner, por ejemplo, nuestros componentes, por ejemplo aquí, que sea y por i, coma, más z por j, coma, más x por k, ¿sí? Que sea de este vector. Queremos nosotros, perdón, primero vamos a la definición, vamos a después aplicarlo precisamente a este vector, a esta función vectorial. Entonces, para definirlo, necesitamos las componentes p, q, r. Ahora sí, la definición va a ser utilizada, va a ser dada de alta con los corchetes, ¿sí? Con los paréntesis rectangulares. Dentro de estos dos paréntesis rectangulares vamos a poner paréntesis rectangulares nuevamente, que se abran y cierren, marcando tres componentes. Aquí llevamos dos, la última, y en cada uno de ellos, que van a ser señalados como renglones, vamos a hacer las derivaciones correspondientes, ¿no? Por ejemplo, para el rotacional podemos definirlo como la diferencia de la derivada parcial de r respecto de y, cerramos, menos la derivada de q respecto de z, ¿sí? Esa sería, cerramos, esa sería la primera componente, la componente en i. La componente en j sería menos j parcial de x respecto, perdón, de r respecto de x, etc. Vamos a poner primero la positiva, que va a ser la derivada de p respecto de z menos la derivada de r respecto de x. La última componente, pues la derivada de y, perdón, de q respecto de x menos la derivada, derivada con el símbolo de derivada correcto, que es el que está arriba del 8, derivada de p respecto de y. Ahora sí, vamos a dar Enter para que se dé de alta esta definición. Aquí vamos a checarlo simplemente con la transparencia. Entonces vamos a seguir adelante con esta parte. Ahora vamos a aplicar el rotacional. Rotacional precisamente a lo que decíamos, al vector y por i, coma, z por j, coma, más x por k. ¿Sí? Entonces, al hacerlo, vemos que efectivamente el rotacional es menos 1, menos 1, menos 1. ¿Qué sucederá, digamos, si intercambiamos nuevamente este orden? Por ejemplo, si ponemos ahora el de z por i, x por j, y y por k. Entonces vemos que ahí, por ejemplo, cambia de sentido este vector. Dejaremos al estudiante que cheque cómo sería la definición del laplaciano y le proponemos que entonces aplique esto mismo para algunos otros ejemplos.
Por ahora esto es todo.